La interacción entre el streamer y los espectadores es una de las claves para el éxito de Twitch, la plataforma de transmisión en directo más famosa. Y es que mantenerse en contacto con el público crea un vínculo más fuerte entre el streamer y el público. Y esta es la razón por la que Twitch creó, entre otras cosas, los puntos de canal. Pero, ¿cuáles son estos puntos? Pues hoy hablaremos un poco al respecto para que entiendas de qué van y para qué sirven los puntos en Twitch. Por cierto, ya me puedes seguir en Twitch. Allí os hablaré de marketing, por supuesto, pero también de historia y muchas cosas más. Por ejemplo, ciencia. Y aquí como siempre, si nos quieres ayudar y te gusta el marketing, dale like, suscríbete y campanita. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues eso, vamos a ver qué son los puntos de Twitch, cómo crearlos si eres streamer y qué hacer con ellos si eres solo un espectador. ¡Vamos allá! Los puntos de canal de Twitch son un sistema de recompensa que ofrece a los espectadores una serie de beneficios en el chat durante una transmisión en vivo. Por ejemplo, que tu mensaje en el chat se destaque o que se desbloquee un emoticono. Y estos puntos que consigues no son de pago. Se consiguen por cosas que haces en el canal del streamer, como por ejemplo permanecer 5 minutos seguidos viéndolo. Eso sí, si eres streamer y quieres ofrecer puntos de canal a tu audiencia, este programa, el programa Twitch Rewards, solo está disponible para socios de la plataforma y afiliados. Por ejemplo, los creadores que quieran ser afiliados deben cumplir una serie de requisitos: alcanzar los 50 seguidores, emitir 8 horas, emitir 7 días distintos y tener una media de 3 espectadores durante un periodo de 30 días. Pues bien, si eres un creador de contenidos en Twitch ya afiliado, es decir, con esos requisitos que te he dicho antes, ya puedes dar recompensas con puntos a tus seguidores. A partir de aquí, las recompensas por los puntos pueden ser personalizadas por cada streamer en su canal, aunque ya hay algunas configuraciones predeterminadas. Y lo que está claro es que las recompensas por esos puntos son una excelente manera de interactuar con la comunidad e involucrarlos en la transmisión. Pero, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se configuran? Pues para poder configurar el sistema de puntos en el canal, primero debemos habilitar los puntos de canal de Twitch. Encontrarás esta opción en el tablero del creador en la columna izquierda, Viewers Rewards. Y es justo desde aquí donde puedes personalizar tus puntos de canal. Y es que si eres un usuario regular de Twitch, te habrás dado cuenta de que no todos los iconos de puntos son iguales. Y es que el streamer puede personalizarlo con el nombre que desee y una imagen relacionada al canal. Si, por ejemplo, tu canal trata de gastronomía, el icono puede ser un bocadillo de chorizo. Y para agregar el icono necesitaremos una imagen en formato PNG con un fondo transparente de no más de 25K y tendremos que cargarlo en 3 tamaños para adaptarlo al chat. Además, al igual que puedes crear tus propios puntos, nombrarlos y cambiar cómo se ven, puedes también personalizar las recompensas para que se ajusten al tono y la marca de tu canal. Para hacer esto, para administrar tus recompensas, haz clic en Administrar recompensas. En esta sección encontrarás las recompensas predeterminadas y las personalizadas. Estas recompensas están preestablecidas por Twitch para cada canal y puedes habilitarlas o deshabilitarlas. Estos incluyen resaltar un mensaje en el chat, desbloquear un emoticono o enviar un mensaje en el modo de solo suscriptores. Por cierto, los streamers no tienen que hacer nada para usar las recompensas predeterminadas. Estas están automáticamente en el chat. Sin embargo, puedes cambiar el coste y el icono asociados con ellos. Y con las recompensas personalizadas puedes elegir lo que los espectadores obtienen con sus puntos de canal. Y aquí puedes poner lo que sea que puedas imaginar. Y es que a diferencia de las recompensas predeterminadas, estas tendrás que hacerlas desde cero. Pero no te preocupes, es muy fácil. Para crear una recompensa personalizada, solo tienes que hacer clic en Administrar recompensas, ingresar al tablero del creador en el canal de Twitch y hacer clic en Viewer Rewards. Y luego vas a hacer clic en Nueva recompensa personalizada y ya puedes editarlas y crearlas. Y aquí, claro, debes ser creativo para conseguir algo original. Aquí le puedes poner un título a tu recompensa y recuerda que no se puede ser mayor a 45 caracteres y una descripción de no más de 200 caracteres. Y esta parte es importante, ya que los espectadores tienen que entender cuál es la recompensa. Así que escribe un mensaje claro que sea fácil de entender. Y recuerda establecer un coste para la recompensa.
antes de crear su icono de la misma manera que el icono de puntos. Y por último, establece el tiempo de reutilización y los límites. Y es que una forma de no desperdiciar las recompensas es poner un límite en ellas. Esto significa que puedes limitar cuándo estas recompensas se pueden usar en el chat, para que el chat no sea muy caótico. Y voilà, ahora tienes tu primera recompensa personalizada. Y una vez que ya la hayas creado, ya puede ser visible en tu stream. Ahora vamos a mirarlo desde el otro lado de la pantalla. Si eres un espectador, ¿para qué son los puntos de canal de Twitch? Pues bien, para los espectadores de Twitch, estos puntos son una buena motivación para participar y ver transmisiones en vivo. Los puntos que recolectas solo se pueden usar en el canal donde los ganas. Es decir, que no puedes canjear los puntos obtenidos en un canal en otro canal en vivo de otro streamer diferente. Y para ver los puntos del canal, dirígete a la parte inferior del chat, justo debajo de enviar un mensaje, y podrás ver cuántos puntos tienes. Si haces clic en el icono de Mailbox, verás más información sobre las recompensas del canal. Y obtener puntos es muy fácil, solo tienes que apoyar al streamer, ya sea viendo su stream o participando en el chat. Además, puedes obtener bonificaciones adicionales durante un stream. Y esto multiplica los puntos que tienes. Incluso si estás suscrito al canal, puedes obtener más puntos dependiendo del nivel. Por ejemplo, en el nivel 1 obtendrás 1,2 veces más puntos por ver el canal. Para el nivel 2 conseguirás 1,4 veces más puntos. Y en el nivel 3 tendrás el doble de puntos por ver el canal. Y el objetivo de recopilar puntos es canjearlos durante un stream para conseguir así una de las recompensas que ofrece el streamer. Y usarlos es muy simple. Haz clic en el icono puntos durante una transmisión en vivo y, como te he dicho, este botón estará en la esquina inferior izquierda del chat. Y aquí puedes elegir tu recompensa al hacer clic, ya que verás una ventana con las recompensas, con todas las recompensas disponibles. Y allí sale el título de la recompensa editada por el streamer, como te he dicho antes, y los puntos que necesitas para conseguirla. Y llegados a este punto, solo debes desbloquear la recompensa si tienes los suficientes puntos para canjearla. Y nada, sigue las instrucciones y confirma que deseas canjear esta recompensa. Por ejemplo, en el canal de mi amigo OddConsumer puedes destacar tu mensaje en el chat y muchas más cosas. Y para asegurarte de que lo hayas hecho bien, mira el chat y allí verás que lo has hecho perfecto. Y nada, curiosos, si os gustan estos mini tutoriales de Twitch, pónmelo en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo que seguro que te va a encantar. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos otros dos botones son otros canales míos que quiero que veas, que los mires y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.